Hay ciertas imágenes que se te clavan en la mente. Un pozo oscuro y solitario. Una tele encendida en mitad de la noche, con esa estática que te pone los pelos de punta. Y una llamada telefónica que te condena con dos simples palabras: 7 días. En 1998, una película japonesa de bajo presupuesto llamada Ringu no solo aterrorizó a todo un país, sino que vino a romper las reglas del cine de terror para siempre. El bombazo fue tan grande que Hollywood, como era de esperar, respondió 4 años después con su propia versión, The Ring, que reventó la taquilla mundial. Pero, aunque a primera vista parezcan la misma historia, no lo son. Ni de lejos. Hoy vamos a desgranar por qué la versión japonesa original destrozó las convenciones del género y por qué Hollywood, a pesar de su éxito comercial, nunca entendió el verdadero pánico que se escondía en esa cinta de video. ¿Qué demonios tenía esa grabación para convertirse en un ícono cultural y desatar una nueva era de miedo? Para entender el fenómeno que fue Ringu, tenemos que recordar cómo estaba el patio del cine de terror a finales de los 90. En Occidente, el género vivía a la sombra del slasher. Figuras como Ghostface en Scream le habían dado un aire fresco a la fórmula con un toque de metacine, pero el miedo seguía siendo, en gran parte, físico. Un asesino, un cuchillo, un grupo de adolescentes. El terror era una amenaza que podías ver, una que corría detrás de ti. Los sustos se basaban casi por completo en el jumpscare, un golpe de sonido, la típica aparición en el espejo del baño. Era un terror de reacción, de ese que funciona en el momento pero que rara vez te llevas a casa. Claro que existía el terror psicológico, pero no era el que llenaba las salas de cine. Y entonces, desde Japón, llegó algo completamente distinto. Algo que no se basaba en la persecución, sino en la infección. Ringu no se inventó el miedo atmosférico, pero lo redefinió para una generación que empezaba a sentir una nueva ansiedad, la tecnológica. Demostró que el horror no necesita un monstruo de carne y hueso para ser devastador. A veces, solo necesita una idea. Dirigida por Hidao Nakata y basada en la novela de Koji Suzuki, Ringu nos presenta a Reiko Asakawa, una periodista que investiga la muerte súper extraña de su sobrina. La pista la lleva hasta una leyenda urbana sobre una cinta de video maldita: si la ves, recibes una llamada y mueres exactamente 7 días después. Reiko, con su escepticismo de periodista, encuentra la cinta y por supuesto, la ve. Y justo después, suena el teléfono. Lo que convierte a Ringu en una obra maestra es cómo construye el pavor. Nakata se niega a darnos el susto fácil. En su lugar, nos ahoga en una atmósfera de melancolía y decadencia. Los escenarios son grises, cotidianos, casi deprimentes. Apartamentos, oficinas, ferries. Lugares de todos los días que se transforman en focos de una angustia insoportable. Aquí el miedo no te salta a la cara, se va filtrando poco a poco, como una humedad en la pared. El verdadero terror de Ringu está en su concepto: la maldición no es un fantasma atado a una casa, es un virus que se esparce a través de la tecnología. La cinta VHS, ese objeto que todos teníamos en casa, se convierte en un arma mortal. El teléfono, que sirve para comunicar, se vuelve el mensajero de tu propia sentencia. Esta idea fue tan brillante porque conectó con esa ansiedad moderna sobre cómo la información puede replicarse sin control. Y luego está Sadako Yamamura. A diferencia de los monstruos occidentales, a Sadako casi no la vemos. Es una presencia, una idea, un recuerdo trágico que se niega a desaparecer. Cuando por fin aparece, su imagen es historia del cine: el pelo largo y negro tapándole la cara, sus movimientos rotos y antinaturales. Pero su poder no está en cómo se ve, sino en lo que representa. Sadako es un Onryo, un espíritu vengativo del folclore japonés. Estos espíritus, casi siempre mujeres que sufrieron terriblemente en vida, regresan para descargar su ira contra los vivos. La maldición de Sadako no es personal, es la manifestación de un dolor tan bestia que ha infectado la realidad. No busca vengarse de quienes la mataron, busca esparcir su sufrimiento como un eco infinito. El final de Ringu es una de las declaraciones más nihilistas y aterradoras que ha dado el cine. Reiko sobrevive, pero no porque resuelva el misterio o libere al espíritu. Sobrevive porque entiende la única regla del virus: para salvarte, tienes que infectar a otro. Tienes que copiar la cinta y pasársela a alguien.
La película termina con la aterradora comprensión de Reiko y su decisión de llevarle la copia a su propio padre para salvar a su hijo. No hay victoria, no hay alivio. Solo un ciclo de horror que sigue y sigue. El mal no fue derrotado, simplemente fue reenviado. 4 años más tarde, Gore Verbinski dirigió el remake americano, The Ring. Y seamos justos, es una película de terror excelente, visualmente potentísima y con una Naomi Watts espectacular. Su éxito fue brutal y fue la puerta de entrada para que millones de espectadores descubrieran el J-horror. Pero, en el proceso de adaptación, algo clave se perdió por el camino. La diferencia principal está en la filosofía del miedo. Ringu se basa en la sugerencia, The Ring apuesta por lo explícito. En la versión japonesa, las caras de las víctimas están sutilmente distorsionadas, como una pesadilla que no terminas de recordar. En la americana, sus rostros son máscaras de terror grotescas, llenas de detalle. El propio video maldito es el mejor ejemplo, en Ringu es críptico, de baja calidad, y eso lo hace más perturbador. En The Ring, es una secuencia de imágenes góticas y estilizadas, más cinematográficas, sí, pero que dan menos mal rollo. Hollywood, además, le metió una buena dosis de jumpscare. La famosa escena del caballo que salta del ferry es un susto de manual, muy efectivo, pero que no pega nada con el tono del original. La versión de Verbinski necesitaba que el público saltara en la butaca cada cierto tiempo, una exigencia que no tenía el terror atmosférico de Nakata. Pero el cambio más profundo está en cómo tratan a la villana. Sadako era un misterio, casi una fuerza de la naturaleza. Su doble americana, Samara, tiene una historia mucho más detallada y psicologizada. La trama de The Ring se convierte en una investigación de detectives de manual. Rachel Keller busca historiales médicos, habla con familiares, descubre una historia de adopción, enfermedades mentales y una madre intentando ahogar a su hija. El guión nos da un porqué, un trauma, una explicación. Busca que entendamos a Samara, que sintamos pena por ella. Este enfoque le da la vuelta a la amenaza. Al darle a Samara una historia tan concreta, la película la convierte en un problema que, en teoría, se puede solucionar. La narrativa occidental siempre busca esa catarsis, esa resolución. Por eso, el clímax emocional de The Ring llega cuando Rachel encuentra el cadáver de Samara en el pozo y le dice, voy a liberarte. Es un intento de darle paz al espíritu, de cerrar el caso. Claro que el giro final nos revela que ese gesto no sirvió de nada y que la maldición sigue. Pero la intención del guión es clara, se intentó arreglar el problema. Esto choca de frente con el final de Ringu, donde la solución nunca fue la compasión, sino la supervivencia más cruel. La versión japonesa nos dice que hay horrores que no tienen ni explicación ni arreglo. La versión americana nos presenta un misterio trágico que, aunque no se resuelve como se esperaba, sigue el patrón de una investigación. Hollywood no pudo evitar la tentación de ponerle lógica al caos. Entonces, ¿por qué Hollywood jamás la entendió? Porque la esencia del pánico de Ringu no era una niña fantasma saliendo de un pozo. Era la idea de un terror viral, anónimo e imparable. Era el miedo a una amenaza sin cara y sin lógica, algo que la narrativa occidental, obsesionada con encontrar motivos y dar soluciones, no supo o no quiso replicar. El impacto de Ringu fue sísmico. Inició la gran ola del J-horror y sus remake, que nos trajo títulos como Ju-on, The Grudge, Dark Water y Kairo. Popularizó una nueva imagen del terror, el fantasma femenino de pelo largo y movimientos quebrados se volvió un cliché en todo el mundo. Pero lo más importante es que nos recordó que el miedo más profundo, el que se te queda dentro, no siempre viene de un monstruo al que puedes ver y nombrar. Ringu destrozó el terror porque nos enseñó que el horror más potente es el que no se puede combatir, solo se puede pasar a otro. Nos demostró que el miedo a lo desconocido siempre será más poderoso que el miedo a lo que te muestran en primer plano. Hollywood nos dio una película de sustos genial. Hideo Nakata nos dio una pesadilla de la que es imposible despertar. Pero oye, esta es solo mi opinión. Para mí, la sutileza y el nihilismo de Ringu la hacen superior, pero es que el impacto visual de The Ring es innegable. Así que ahora te pregunto a ti, ¿cuál de las dos películas te marcó más? ¿Crees que Hollywood hizo un buen trabajo o destrozó la esencia del original? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gusta el terror en general y el asiático en particular, no lo dudes y suscríbete al canal y darle a la campanita.
Nos vemos en el próximo video.